Amigos, estamos de vuelta con nuestro programa en esta ocasión como nuestro programa de lanzamiento y para debutar en el espacio de entrevistas del balance nos acompaña Darío Dávalos. Él es analista en temas energéticos, además de una de las voces más críticas sobre la situación en los sectores estratégicos, y vamos a conversar acerca un poco de algunos hechos coyunturales como es la posible nueva concesión del campo Sacha y también nuevos hallazgos en el caso Progen. Bienvenido, Darío, un gusto que nos Mucho gusto, acompañe en este Álvaro. espacio. Gracias por invitarme a su nuevo programa. Darío, yo quería empezar esta entrevista un poco teniendo su visión acerca de este acuerdo del que ya estábamos hablando un poco en el espacio de noticias, en términos de que será que con este acuerdo se le facilitan las cosas al Estado ecuatoriano para que ya no se hagan estos procesos licitatorios a dedo y que se facilite tal vez la participación de otras empresas que tengan un poco mejor acreditación o al menos que le ofrezcan al Estado mejores condiciones para operar un campo como Sacha, que ya 4 gobiernos han intentado concesionarlo y finalmente no han logrado hacerlo? Bueno, dentro del documento de lo que revisé, justo esta parte, hablan sobre llamar a concesión. Entonces, el llamar a concesión significa todo un proceso de licitación. Entonces, recuerda que la última vez prácticamente lo que ocurrió es que una empresa cruzó por eh, el Ministerio de Energía, casi, ¿no? Es la figura, ¿no? Entraron y dejaron una propuesta porque nos decían que era una propuesta no solicitada. Entonces, alguien pasó por ahí, presentó un documento y de repente tenían todo el aparataje institucional corriendo porque lo aprobaron inmediatamente para poder hacer esta llamada a la licitación. Esperemos que esto no suceda y que ahora se tenga un mejor proceso. En el pasado el De ser el campo, caso, ¿no? De ser el caso y que los términos sean total, beneficiosos para el país, porque en aquella ocasión, tal como estaba dado, toda la ciudadanía conoce que no se podía dar, no se podía llevar a efecto en esas condiciones. justamente sobre las condiciones en las que estaba pensado el acuerdo con el consorcio Sinopetrol, eh, hubo mucha expectativa alrededor de esto en el sentido de que se estaba posicionando la idea de que el Estado iba a generar una renta muy significativa, Ujú, que no tenía la capacidad del Estado de conseguir esos ingresos por sí solo con la ujú, infraestructura de Petroecuador, pero en los valores y en los informes que envió el Ministerio de Finanzas en su momento para justificar la ujú. concesión, ahí mismo se reflejaban algunas inconsistencias numéricas que al menos yo sí pude publicar en su momento en otros espacios cuando Ujú. estaba trabajando en otro medio de comunicación, pero que le di mucho seguimiento al tema. Entonces, si se hubiera concretado la concesión en esos términos, hubiera sido entonces un negocio a pérdida para el Estado. Tal como estaban planteadas las cosas, sí. Entonces, partamos del principio allí. Nos dijeron que se esperaba alrededor de 1.500 millones de dólares en esos momentos y hubo toda una campaña alrededor para hacer una justificación. Lo que vimos en el transcurso fue que estas empresas no tenían el suficiente músculo financiero. Uh -huh. Entonces, estaban haciendo, yo recuerdo que especialmente esta representación que tenían en Canadá, hablaban sobre levantar capital en bolsa, en alrededor de unos 100 millones de dólares, y otros que venían de otras empresas que habrían estado interesadas. Y aquí, recuérdame algo, porque aquí hay un tema particular. Sí. Entonces, prácticamente entonces no había músculo financiero. Y una vez que se inicia el proyecto, según como estaba contemplado, todo iba a girar en torno al flujo de caja que estaba dado por la venta del propio petróleo nuestro que vendíamos, que hubiéramos vendido. Que de paso la concesión contemplaba ya los 77.000 barriles diarios que se producen y que se les iban a entregar. Entonces, tremendo negocio para cualquier persona. Entonces, es como que si el día de hoy nos dieran a nosotros ese capo petrolero con los 77.000 dólares, maravilloso, porque vamos a tener una producción en firme que nos va a generar recursos diariamente. Claro, Entonces, ese era el flujo de caja. ellos iban a financiar Ujú, la supuesta renta que ujú, iban a obtener y la operación misma del campo con ujú. los mismos barriles que extraían del campo. Exactamente, con los 700.000, que ya estaban, o sea, que hubiera sido lo posterior, porque eso significa más inversión, correcto, pero esos 77.000 barriles en promedio nomás, ¿no? Ya les servía para poder tener un flujo de caja para recuperar los 1.500 que iban a dar, que era alrededor, creo que entre 4 o 5 años, que iban a recuperar esos 1.500 millones de dólares, aparte de tener un ingreso de utilidad y poder hacer todas las operaciones. Entonces, aquí en el tema particular de los 1.500 millones de dólares, de lo que yo leí, me acuerdo, estaba
la empresa Shell me parece que interesada en aportar $400 millones. Ujú. Fíjate la importancia de esto. El, ya Ecuador suscribió en su momento un contrato de venta de mediano plazo con Shell, ¿sí? Y eso nos significó buenos ingresos para el país. Entonces, ¿por qué no se hacía lo mismo con un contrato de mediano plazo, ¿sí? Otra vez con la misma Shell para poder entregar el petróleo en mejores condiciones, teniendo un premio, como ahora también lo van a retomar, ¿no? Porque se habían suspendido este tipo de concursos en mayo del 2024. En su momento, una de las empresas que conformaba este consorcio, que es esta canadiense New Stratus Energy, ellos incluso dijeron en lo posterior, cuando ya no se concretó la concesión, que todavía existían conversaciones con el gobierno ecuatoriano, justo en época de campaña, que Ujú, estábamos en febrero del año anterior con el presidente Noboa, que había la predisposición de presentar una nueva propuesta, de insistir en la concesión a este mismo consorcio. ujú. ¿Usted identifica tal vez en las condiciones actuales la posibilidad de que ese mismo consorcio, a pesar de este acuerdo que firmamos con Estados Unidos, vuelva a participar y vuelva a tener la posibilidad de tener esa misma participación y ese contrato? Aquí hay un punto importante, que recuerda que hay un tema administrativo alrededor de esto, ¿sí? Porque prácticamente se dieron de baja el proceso con un tuit Ujú, del presidente. claro. Entonces, pero ya en términos administrativos es otra cosa. Entonces, no sé cómo estará eso, si tal vez exista la posibilidad de que nos pongan una demanda internacional justamente por cómo se llevó a cabo. Entonces, al final del día, es que las cosas no debían haberse hecho así y no habernos expuesto a esta situación. Entonces, si la empresa va a pelear por sus derechos de haber suscrito cómo se llevó a cabo esto, vamos a a vernos abocados a un conflicto ya jurídico internacional. Y antes yo recuerdo que el exministro Fernando Santos también había mencionado que ya había también otro proceso en curso. Entonces, la realidad administrativa jurídica de este tema aún es compleja. Entonces, no sé cómo ellos vayan a sacar una licitación de concesión si ya tienen estos antecedentes. En su momento también trascendió, como estábamos explicándole a nuestra audiencia hace un momento, el tema de que en redes sociales circularon videos de personas que llamaban al teléfono de Amodaimi para saber pues, quién estaba detrás de la Ujú. empresa, y quien contestaba era la contestadora de la empresa El Ordeño, donde la tía del presidente tenía una participación accionaria minoritaria, pero que finalmente formaba parte de esa empresa. Eh, ¿Eso será la razón por la que finalmente esta negociación se cayó, más allá de la inconveniencia Ujú. numérica, las inconsistencias en la negociación, el hecho de que no le estaban ofreciendo al Estado las garantías necesarias, incluso el ultimátum mismo que les dio el presidente a través de Twitter? ¿No es eso la razón de fondo por la que se cayó el negocio, el hecho de que se supo que presuntamente una de las empresas de la familia Novoa, donde tenían participación, estaba detrás de esto? No te sabría confirmar eso porque ya escapa de la parte técnica propiamente, ¿no? Porque lo que nos tenemos que regir es justamente a la propuesta como se hizo, a los informes que se conocieron del Ministerio de Finanzas. De lo otro ya es un tema que se dio en el proceso y que la ciudadanía tuvo una reacción al Pero respecto. generaba mucha Sí, desconfianza. exactamente, sí generó su bulla alrededor de eso, pero ya en concreto, a nosotros lo que nos interesa como analistas son los hechos, y los hechos son los documentos que están escritos y suscritos por las autoridades del ramo y también del Ministerio de Finanzas, y también cómo estaban haciendo todo el proceso para levantar capital en bolsa, que no está mal en realidad, sino que lo que nos dejaba ver era que se trataba de un sector empresarial que no tenía el suficiente músculo financiero, ¿no? Para llevar a cabo una operación. Era contrario con el tema de los chinos, me parece que, no recuerdo bien el nombre de la empresa china, Sinopec. de Sinopec. Ellos dijeron, sí, nosotros vamos a dar el dinero, pero por el otro lado estaban haciendo el levantamiento de capital, como te Así decía, es. y eso nos demostró claramente que no había músculo financiero. Entonces, si no hay un músculo financiero, ¿cómo consiguen este tipo de licitaciones? Primera pregunta. La segunda es, entonces, si ya, bueno, si mañana empiezan a operar, ¿cómo van a hacer? Y ahí descubrimos y nos enteramos que era el flujo de caja salía de los 77.000 barriles. En su momento también el ministro Santos, el ex ministro Santos, afirmó que en el gobierno de Guillermo Lazo, esta misma empresa canadiense, New Stratus Energy, quiso tener un acercamiento directo con el Ejecutivo en esa época para Ujú. hacer una propuesta para ese mismo campo. Hubo toda una operación de lobby ahí a la interna para tratar de que ellos se queden con ese contrato, pero finalmente el gobierno no les dio paso. Entonces, nunca tuvieron el músculo financiero para hacerse cargo de la operación de un campo.
pero el Estado sí la tiene. O sea, si es que nosotros no concesionamos al campo, el Estado podría por sus propios medios operar al campo Sacha y ampliar su producción. Lo están haciendo ahora, lo están haciendo Ujú. ahora. Sí, ellos, la ministra en su momento dijo que iban a hacer una inversión de alrededor de 100 millones, 150 millones de dólares. Para nosotros nos parece una montaña de plata, pero en el sector petrolero, cuando tú ves los ingresos, te da la posibilidad de poder llevar a cabo este tipo de actividades. Ahora, pasando del tema petrolero al tema del sector eléctrico, ha habido ya un anuncio de parte de justamente la ministra Manzana Ujú. respecto de que no va a haber apagones, de que en el estiaje no va a haber cortes de luz y que no vamos a depender de Colombia de ninguna forma para comprarles energía luego de que el presidente se enojó con ellos y les puso aranceles y demás. Pero finalmente, yo sé que es tal vez un poco arriesgado hacer un pronóstico hasta septiembre de este año, pero tenemos garantías, tenemos la capacidad de soportar al estiaje y de no depender de nuestros vecinos y de que no haya cortes de luz. A ver, a mí me parece que es importante que nosotros enmarquemos esta conversación en función de lo que dijo el SENACE el 17 de marzo, es decir, la semana pasada. Y el SENACE fue categórico allí en esa comunicación que les envía a las empresas de generación públicas y dice que nos encontramos en un periodo de déficit. Entonces lo dice así, parece que no dijera nada, pero cuando uno empieza a revisar todo el entramado normativo alrededor de ese término, nos damos cuenta que la generación que tenemos no nos alcanza en estas circunstancias. Y ya lo estamos viendo con los cortes que se producen en Guayaquil, que dice que está en estado de excepción, pero se produce en el horario fuera de ese estado de excepción. Entonces, lo vemos en Guayaquil, lo hemos visto en Quito, en Manabí, en Manta. Y ayer justo conversaba en redes con una persona de Tosagua y él me decía que había cortes también allá y que han sido prolongados durante estos días. Entonces, lo importante es que la ciudadanía comprenda que esta comunicación del SENACE, que es el Operador Nacional de Electricidad del Ecuador, firmada por la máxima autoridad del país en términos de operación de electricidad. Es decir, no hay otra, otra autoridad que ellos. E Esos son incluso, los que saben. correcto. Y está incluso, diría yo, en términos técnicos, por encima del ministerio. Por Sí, supuesto. entonces el ministerio es un órgano que recibe la información del SENACE y con esto define sus políticas, etcétera, etcétera, lo que vaya a hacer, es justamente en los términos de estas regulaciones. Ahora, allí dice que estamos desde el 19 de octubre del 2023. Entonces, no es algo nuevo que se ha venido dando. Ya viene con bastante tiempo, casi 2, 3 años. Y la pregunta es, ¿qué ha sucedido en todo este tiempo? ¿Tenemos nueva generación? No. ¿Han hecho mantenimientos y todo? Sí, porque también un informe del SENACE lo reconoce que es alrededor de 600, 700. Sin embargo, para este año nos hace falta 866 megavatios en octubre cuando empiece el Solo para periodo 2026. solo para 2026 y puede irse incrementando según se vaya comportando la demanda. Puntualmente lo que nos ha sucedido es que dejó de llover o bajaron los caudales, bajó el caudal en Cocacodo y esto significó que hay una baja generación. Estamos hablando de entre 400 y 600 megavatios, ¿no? Dependiendo del horario. No. Y aparte, tenemos reserva energética, que es el embalse en Mazar, es decir, está lleno, pero allí también tenemos una disminución ya en el complejo Pauta como tal. En Pauta Molino hay una térmica, perdón, no es térmica, es una turbina, perdone la equivocación solo en los términos. Hay una turbina que está en mantenimiento que son alrededor de 105 megavatios. Y en Sopladora tenemos otra que también está en mantenimiento. Se suponía que era hasta el 20 de marzo que tenían que hacer el cambio de un eje, pero eso creo que no han podido resolver todavía. Y ahí hablamos de unos 160 megavatios. Entonces, entre los dos, 260. 260 menos los 400, 600 que ha salido de operación que no está generando Coca-Cola, estamos hablando alrededor de 660 megavatios que no tenemos. Y aparte de eso no tenemos lo de Colombia, 400. Entonces son alrededor de 1000 megavatios que no tenemos ahora y que los necesitamos para poder avanzar. Si en este momento tuviéramos lo de Colombia, ayudaría. En términos de déficit, desde 2023 que usted nos cuenta que estamos arrastrando sostenidamente esto, más o menos a cuánto asciende el déficit total hasta la fecha. Puntualmente son los 866 megavatios, en términos estructurales, digamos, que es lo que nos ha dicho el SENACE. Coyunturalmente, que es lo que nos pasa ahora, tenemos que nos hace falta unos 1000 megavatios.
sin estos proyectos termoeléctricos fallidos de Progen y de Austral, ¿qué tanta capacidad tiene el Estado entonces de afrontar el estiaje y sin contar desde luego con la generación en Colombia? Estamos viendo que la demanda, es normal que la demanda se comporte de esta manera en estos meses, si tenga un incremento. Pero lo que hemos visto es que no hay la suficiente capacidad para poder responder. Y por eso es que piden la activación del sector privado, que son alrededor de 400 megas. Pero en enero, cuando la ministra también anunció este tipo de operaciones, llegaron alrededor de 160 megas, si mal no recuerdo. Es decir, no fue todo. En esa ocasión se debió a que empezó a llover. Sí, en enero, recuerda usted que casi a mediados de enero empezó a llover y ya se pudo resolver todo el problema. Teníamos el aporte de Colombia que era entre 350, casi 400 megavatios que compramos. La capacidad máxima es 450, pero era lo que uno veía en los números ya diariamente. Y lo que nos queda claro ahora es que no tenemos nueva generación térmica. Nada. Sí, ya. Y este año no va a haber nada tampoco, no va a ingresar nada, porque el proyecto que hablaban de 250, 260 megavatios en enero ya se cayó. Entonces, eso era algo con los italianos que iban a hacer. Sí. Se cayó ese proceso, entonces este año no va a haber nueva generación. Y lo que tenemos que salir es con el manejo de las hídricas frente a estos eventos, pero necesitamos, como yo lo digo, el marcapasos de Colombia, porque haga de cuenta que usted, todo el sistema es un corazón que está bombeando, pero es un corazón que en sus momentos tiene limitaciones y baja y bombea lento, que es lo que, digamos, un poco lo que para poner una figura. Entonces necesita un marcapaso para meterle más voltaje, electricidad y que fluya la energía, pero eso no tenemos. Justamente de estos procesos que se han caído, como el de Pascuales, por ejemplo, que creo que va por su sexto intento y que a la final no ha prosperado. ¿Qué está fallando de parte de las autoridades de SELEC en este caso para que esos contratos prosperen y para que las adjudicaciones, sobre todo, se concreten a empresas confiables, que no existan conflictos de intereses, que no existan vínculos con funcionarios públicos y que le ofrezcan al Estado las garantías necesarias para operar adecuadamente? Eso tiene mucho que ver cómo están las bases, cómo están haciendo ellos las bases, pero también tenemos que entender una cosa, que no es que mañana voy a la ferretería y compro una turbina. Entonces, esto tiene que cumplir un proceso de diseño de la planta de acuerdo a las condiciones del país. Acuérdese usted que en Austral es la de Esmeralda, ¿sí? Sí, Esmeralda, por lo que no estaba sujeto a los 60 hercios, sino era de 15. Entonces, incompatibles. Claro, entonces eran incompatibles para que la ciudadanía nos entienda. Quiere decir que si ponemos en práctica eso ahí, empieza a haber parpadeos en la casa o la luz se pone tenue. Claro, o explota directamente. O explota y se dañan todos los equipos. Entonces eso fue lo que nos pasó. Entonces son motores que tienen que cumplir, o turbinas que tienen que cumplir un proceso mecánico de construcción. Entonces hay que ver los plazos que les ponen a las empresas para que entreguen este tipo de maquinaria. Entonces, ya depende mucho de cómo están construyendo las bases. La experiencia más cercana que yo conozco es, por ejemplo, cuando fue el tema de las barcazas, ¿no? Hicieron las bases para traer una barcaza que no era barcaza sino un buque, ¿no? Y ellos tenían el estudio de profundidad allí donde debía acoderar esta barcaza, buque, y resulta que la profundidad iba entre 9 metros, 5 metros, 10 metros en ese sector. Y el calado de la barcaza era como de 7, 8 metros, que es lo que va por debajo de la superficie. Entonces, claro, se podía ir, y ese lodo se la chupa, porque ahí abajo es un lodo que siempre está en movimiento. Ellos nos dijeron, no, que era la primera vez que pasa ese movimiento, me acuerdo que salieron. Y eso después investigué, hablé con unos oceanógrafos que hicieron investigaciones allí, y resulta que justo en esa parte particularmente, hay un movimiento de mareas tremendo, tanto de lo que sube del Océano Pacífico como lo que baja del río. Entonces eso es permanente y continuo, y ese movimiento abajo produce que, que el lecho marino sea inestable y se haga lodo, todo eso, entre otras condiciones. Pero imagínense, aquí este humilde servidor con un poquito de investigación descubre eso. No creo que los señores de SELEC no vayan a saber si la propia dirección de espacios acuáticos del país les dice por escrito cómo son todos los términos. Y resulta que cuando usted revisa los términos de referencia no había ni un estudio de marea. Y después cambiaron eso. Entonces, por eso es que me refiero a los términos. Entonces, después cambiaron y pusieron que sí, que hay que tener estudio de marea y todo lo demás.
nosotros nos estamos volviendo entonces un país dependiente de barcazas para aumentar la generación, para ir tapando huecos y suplir en algo la demanda. Nos estamos volviendo dependientes de una gestión que no está respondiendo de acuerdo a términos de planificación que deben estar sustentados a ciclos de fenómenos naturales, ¿sí? Para el caso de la generación. Ese me parece que es el principal error. Entonces, hay que cambiar ese enfoque en la gestión, ¿sí? Y poder responder a estos ciclos naturales de una forma que debe estar contemplado en la planificación institucional, pero es la gestión la que está llamada a que pueda reaccionar con prontitud frente a estas alertas. Por ejemplo, lo que nos acaba de suceder. Y aquí viene la importancia de la comunicación del SENACE. Ya se sabía esto de aquí, ¿sí? En la comunicación del SENACE, porque la normativa interna indica que el SENACE tiene que hacer este llamamiento alerta y tiene que comunicar al Ministerio de Energía y al ARCONEL. Entonces, ellos ya sabían y deben contar con un plan. Especialmente en estos periodos de déficit, tienen que hacer un llamado al ahorro de energía de los ciudadanos. ¿No han llamado a eso? No, yo no he visto nada al respecto de No, eso. sigan consumiendo, no pasa nada. Pero ¿sabe qué? El problema es que a mi criterio, mi humilde criterio, es que no está el llamado en decirnos apague el foco, ¿no? O consuma menos energía. No me parece que es eso. A estas alturas, me parece que lo más sensato es justamente explicarle a la ciudadanía cómo funciona el sistema tanto de la oferta y la demanda frente a estos ciclos naturales, ¿sí? Es algo un poco más científico, digamos, pero para eso tienen los técnicos de comunicación para poder aterrizar en un lenguaje adecuado y que la ciudadanía tenga conciencia de eso, ¿sí? Porque es decir, en abril va a subir el consumo y va a suceder esto en el sistema, ¿sí? ¿Cómo me puedo preparar para eso? Igual cuando llega el estiaje. Entonces, no basta decir apaga el foco. Eso no funciona. O cierra la refrigeradora. No, hay que hacer una explicación seria, rigurosa sobre cómo funciona esto aquí y que la población tenga conciencia de esto. Pero para lograrlo se necesita una voluntad del gobierno nacional que pueda llevar a cabo esto de aquí. Yo no sé, tal vez ellos están pensando en términos de solamente político-electorales. Y ahí es que nos equivocamos. Ahí es que nos equivocamos, porque recuerde usted que todos los problemas que tuvimos anteriormente en mayo y todos estaban cerquita con un proceso electoral. Entonces, de ahí venían todas unas decisiones alborotadas. Claro, mucha demagogia. Sí, entonces lo que tenemos es populismo, le diría yo. Entonces, lo que tenemos es que nos digan estos ciclos de naturaleza que afectan a la generación del país. No solo van a decir, somos demasiado dependientes de las hidroeléctricas. Sí, es verdad, pero es lo que tenemos. Ya, es lo que tenemos. Y primero arrasaron con eso y después nos dijeron, no, están bien manejadas y que las hidroeléctricas funcionan. No se les ha dado mantenimiento, son problemas heredados y demás. No se han hecho es responsables. es un cúmulo de un montón de cosas. Está bien, bueno, finalmente ya llegamos a este punto, pero ahora, por favor, comuníquenos. Y comuníquenos en el sentido que la propia normativa del SENACE habla de que tiene que hacerse e informar a la ciudadanía. Tiene que informarle a la ciudadanía sobre estos planes y que nos digan qué está sucediendo. No que nos digan todo está bien, no va a pasar nada y resulta que después descubrimos que es otra cosa. Las alertas del SENACE ya en su momento han sido ignoradas también por el gobierno, ¿no? Cuando llegamos hasta 14 horas de apagones, ya se advertía un poco lo que se venía si no se tomaban decisiones urgentes en el corto y mediano plazo. Entonces, claro. Ahora que existe este informe en donde se habla de un déficit significativo y que se dispone pues, a los privados que enciendan sus generadores, el gobierno está en la línea de acatar y alinearse un poco a la visión técnica, ¿o usted cree que continúan manejando el tema de los sectores estratégicos, puntualmente el de energía, de manera populista? La verdad es que no desconozco esa parte porque no han dicho nada. No han dicho nada, desde la semana pasada no han dicho nada. O sea, es que lo más curioso de esto es que la máxima autoridad del Ministerio de Energía, el mismo 18 de marzo, sale y dice, todo está bien, no pasa nada, todo está perfecto, todo va muy bien. Correcto. Entonces, ¿a uno qué le queda? Confiar en lo que dice. Entonces, bueno, así mismo será. Entonces, a la noche hubo cortes. Claro. En Quito. Y al otro día nos desayunamos, que un día antes, ella habló el 18, el 17, el propio SENACE les dice, por favor, el privado que vengan porque estamos en un periodo de déficit desde el 2023, ¿no? Entonces uno dice, entonces, ¿cómo esto? ¿No? ¿Qué está pasando? O sea, si nos dice que no pasa nada, pero ahora resulta que la máxima autoridad en materia de operación eléctrica del país dice otra cosa. Entonces, claro, esos son los puntos que generan todos estos debates y
que la autoridad debería sujetarse al propio SENASA. Yo creería, por ejemplo, que podría el SENASA hacer vocería y explicarle al país. Sí, explicarle. No, pero Sí. siempre se lo ha visto como una institución que no tiene, digamos, una cabeza visible, que son un grupo de técnicos de ahí que más o menos lo que ellos hacen es una valoración y diagnostican la situación actual del sector eléctrico, pero no existe como tal un vocero. Siempre recae eso sobre el Ministerio de Energía y ahí están intereses políticos cruzados. Sí, pero yo creería que la información debería ser abierta, ¿sí? Como sucede en cualquier país del mundo, y toda la operación deberían informar a la ciudadanía todo lo que va sucediendo. Sí, nos indican cómo se va comportando la demanda y la oferta durante el día, qué hidroeléctricas están haciendo generación y otras más. Pero el problema es que, por ejemplo, las personas que hacemos análisis, si usted quiere acceder a esa información del día de hoy, mañana ya no hay. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ahí con números, en plena época de inteligencia artificial, con números. Entonces, lo que debería hacer, por ejemplo, en los Estados Unidos, existe una agencia gubernamental dedicada a esto y ellos le entregan la base de datos. Usted puede bajar la base de datos y está allí. Entonces, y hay muchos analistas que recogen allá esta información y la traducen a través de diferentes medios. Bloomberg, el Washington Post, el New York Times, etcétera. Un montón de gente que se dedica a analizar esto de aquí, que no tiene otro interés de que funcionen bien las cosas para el beneficio de su país, nada más. Lo mismo, al menos en mi caso, es eso, nada más. Que la gente tenga la información correcta, se pueda organizar y también puede exigir, ¿no? Que se va la luz, dicen no, porque estamos haciendo mantenimiento, no, porque, como dijeron recién, es parte de los operativos. Sí, entonces, del toque de queda y demás. Claro, entonces la gente se confunde y dice, bueno, ¿cómo mismo será, no? Entonces, claro, todos nos confundimos y dice, sí, puede ser, pero también viene y dice, pues, los cortes no son, pues ahí en donde dicen que van. El toque de queda. Claro. Ahora, un poco volviendo al tema de Vamos Progen, un poquito de café. me parece importante que hablemos sobre esta demanda que impuso el Estado ecuatoriano en contra de la empresa. Ya me está tomando el examen allá. No, pero ya digamos que ha pasado algún tiempo, entonces alguna situación está sucediendo ahí, sobre todo porque esa empresa ya contrademanda a Selec. Y la pregunta concreta es de aquí, ¿quién mismo termina siendo responsable? Porque Selec culpa a la empresa culpa a Selec, y Selec no solamente culpa al Progen, sino también a los subcontratistas de Progen. Entonces, finalmente, ¿quién termina teniendo la responsabilidad de que no tengamos energía? Todos ahí en ese saco. Y empiezo desde las bases. Recuerde usted que en las bases hablaba sobre unas inspecciones que tenían que irlas a hacerlas allá en Puerto. Así es. ¿No? Y creo que tenían que hacer video, tomarle fotos y de ahí volver acá. Lo propio pasaba con Austral, que solo hicieron una inspección en video. Una videollamada. Entonces las propias bases, los concursos están así. Entonces es un problema serio eso de allí. Entonces, que me imagino la Contraloría se pronunció por eso, incluso ellos observan eso. Pero en la justicia no tenemos todavía responsables de eso. O sea, todos los ministros del ramo de la época. Recuerde usted que los periodos con la demanda de no me quiero equivocar en el término, pero el periodo de investigación dura alrededor de 2 años y me parece que estamos dentro de esos plazos. Entonces, lo que tenemos afuera son acciones que, por un lado la empresa, por otro lado Selec, interponen sus observaciones, sus demandas para que haya una aclaración dentro del caso. Entonces, vamos a ver qué dicen ellos, ¿no? Como parte de sustentación de todos los procesos. Darío, como última pregunta y agradeciéndole desde ya por habernos acompañado en este espacio, usted mencionó algo muy importante hace poco y es el hecho de que se hace análisis, pero para que la ciudadanía tenga insumos y para que estén informados sobre la situación real del país en el sector eléctrico, porque las autoridades realmente nos dicen muchas cosas, pero luego vemos que pasa completamente lo contrario. Nos hablan de que no va a haber apagones, de cortes de luz, se los atribuyen a temas relacionados a operativos de seguridad. En su momento incluso hablaba de sabotajes que nunca aprobaron. Entonces, ahora que estamos en esta coyuntura nuevamente de déficit, de la que parece que nunca vamos a salir, ¿cómo, y le pregunto particularmente a usted, cómo es hacer análisis en un país cuyas autoridades, analistas independientes y a periodistas también los señalan prácticamente como enemigos por hacer análisis? Me parece que hay una pésima comprensión respecto a esta fusión de estos trabajos que se realizan, tanto en el análisis como en el ámbito del periodismo. Me parece que hay
ecopresión por fuera de lo que todo sistema democrático debe tener, ¿no? Entonces, en mi caso particular, bueno, yo en algún momento, usted es públicamente conocido sobre la llamada que recibimos en un espacio al aire, entonces me parece Sí. equivocado eso de allí. Yo creería que los analistas, al final del día, lo que hacemos es tratar de encontrar dónde está fallando la maquinita y poder aprender la alerta, ¿sí? Creo que ese es el único interés. Yo al menos no tengo otro. Le puedo mencionar, mire, lo que le acabo de citar sobre el tema de la barcaza, Ujú, ¿no? Que habían los estudios, pero no los incorporaron en las bases. claro. Entonces, después mejoraron, ¿no? Y hicieron mejor los términos. Y así hay otro montón de casos. Mire usted en el caso de Petroecuador, por ejemplo. Entonces, con bastante insistencia he venido hablando de estos contratos a mediano plazo por diferentes coyunturas internacionales en relación a los cambios del precio. Y eso es lo que van a hacer ahora. Van a retomarlos y los van a poner en práctica. Sobre lo de Colombia, el tema de las tarifas, también hice una investigación el año anterior. Ujú, Insistí en eso. Cuando fue aquí el cambio de mando, hice unas declaraciones y dije, bueno, ya que vino el presidente Petro, ¿por qué ahí no hablan sobre las negociaciones de las tarifas? O sea, nadie se acordaba del tema de las tarifas, sino es ahora reciente, hace ¿qué? 15 días que se deben negociar. Pero fíjense que ahí el tema está mal, no está bien enfocado, porque la negociación no se da directamente con Colombia, porque hay una serie de regulaciones que están alrededor de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, ujú. entonces que deben ser modificadas sobre esto. Y lo que no se nos está diciendo ahí particularmente es que en Colombia había un proceso para que se dé una apertura para que el sector privado pueda firmar contratos en mediano plazo con el Ecuador, lo que puede implicar una disminución de las tarifas eléctricas. Ese proceso se cayó, Ujú. ¿sí? Lo suspendieron luego de lo que vino todo el tema de los aranceles. Entonces, fíjese, ahí la próxima reunión que vamos a tener en Lima, sí creería que deberían hacer una mesa aparte para tratar este tema, pero debe haber la voluntad de tener una apertura. Que el gobierno no ha mostrado Bueno, ellos dicen que tienen apertura al diálogo, pero tienen que tener apertura para poder su asumir garrote en la acuerdos. mano. Acuerdos. Darío, le agradecemos muchísimo por este Gracias, tiempo que Álvaro. nos ha acompañado en esta entrevista.